Macrópolis, la ciudad industrial más importante del Perú. ¿Cómo ves esto, digamos, que no se están suspendiendo las clases ahora? Muy mal. ¿Lo ves cómo lo ves? Como si fueran que no les importaba los profesores nosotros. Eso. Y ahora estás pidiendo ayuda a tus compañeros mayores para que te expliquen algunos temas, ¿no? Sí. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a 2017 y esta seguramente es la mejor imagen, la única quizá que podemos rescatar en medio de esta huelga de maestros que todavía no termina. Ver a un alumno de primaria pidiéndole a un compañero mayor que por favor le explique porque siente que los profesores les han dado la espalda, que los profesores ellos no les importan. El presidente Pedro Pablo Kuczynski se reunirá mañana con algunos representantes de los UTES regionales. En realidad no sabemos exactamente con quién se va a reunir, porque dentro de los maestros hay grupos y hay divisiones. Hoy algunos dijeron aceptar los acuerdos, sin embargo otros dijeron que la huelga continúa, que todos quieren participar de esta reunión con el presidente. El punto es si la decisión del presidente Kuczynski de intervenir directamente en la huelga de maestros ha sido la más adecuada. Algunos analistas dicen que no, que le está quitando piso a la ministra, que esto coloca a Marilu Martens en una situación muy delicada y que incluso debería renunciar por haber expuesto la figura del presidente. Otros que a este paso todos los gremios van a querer protestar y todos tocarle la puerta de frente al Palacio de Gobierno y que todavía no hay un manejo político adecuado de los conflictos sociales. Hoy tenemos una mesa bien interesante con muy buenos invitados para debatir este tema y analizar qué es exactamente lo que está pasando, no solo con la huelga, sino con el manejo de los conflictos como este, que es el primero grande que le ha tocado enfrentar al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Pero bueno, vamos también a hacer un repaso de otras situaciones que ocurrieron el día de hoy. El general Daniel Urresti se presentó a la Fiscalía. Hoy se supone se tenía que presentar la acusación por el caso del asesinato del periodista Bustíos. Y bueno, parece que todo terminó, como dice el general Urresti, en una chanfaina, porque ni fu ni fa. Mejor lo escuchamos a él. Hoy día se tenía que presentar la acusación o la acusación ampliada. Todos suponíamos que iba a ser una acusación ampliada, es decir, que se iba a cambiar, que se iba a decir el señor Urresti no es mediato, él es autor material, ha estado en el sitio, pero el fiscal no ha presentado ni la acusación ampliatoria ni la acusación. Lo que ha presentado es un documento que es una chanfaina, donde prácticamente él dice, bueno, pensándolo bien, es mediato, pero también sería coautor. Una chanfaina, ha dicho el general Urresti. Y otra de las cosas que llamó nuestra atención el día de hoy fue este enfrentamiento entre el Poder Judicial y el ministro Basombrío a través de las redes sociales, concretamente en Twitter. Vamos a ver lo que dijo el ministro Carlos Basombrío, el ministro del Interior. Señaló lo siguiente a través de su cuenta. Jueces dicen que les tomará 60 días o más decidir si se puede demoler el mausoleo de Sendero Luminoso. El juicio Perseo contra Movadef, 3 años y no pasa nada. Crítica frontal del ministro del Interior. Pero el Poder Judicial respondió de esta manera. Infórmese mejor, Carlos Basombrío. El plazo para resolver el auto sobre la demolición del mausoleo de Comas es de 5 días. Lo interesante aquí es que hay un enfrentamiento directo entre dos poderes del Estado. Y eso es lo que nos ha preocupado finalmente, que no haya un acuerdo, una conciliación, quizás algunas posiciones más, de alguna manera, coherentes y que apunten a lo mismo con respecto a temas fundamentales que tienen que ver contra la lucha contra la corrupción y también contra el tema del terrorismo. Vamos a revisar ahora algunas infografías porque hoy se publicó una encuesta de CPI sobre la aprobación y la desaprobación del presidente Pedro Pablo Kuczynski y la aprobación parece haber decaído y llegado a su punto más bajo, según este estudio. Así empezamos en agosto de 2016, aprobaba el 70,4, desaprobaba el 18 punto y pico, y este es el resultado actual.
A ver, eso era 18,6, agosto 2016. Ahora sí, le damos agosto, ya ese ya lo leímos, chicos. Va de nuevo, congelen en el final. Agosto 2017, 26,3 aprueba, 69,7 desaprueba. Prácticamente se ha volteado el resultado. Es completamente a la inversa. Y esto es el nivel de aprobación en el primer año de los gobiernos que hemos tenido. En el primer año, Pedro Pablo Kuczynski obtiene, al cabo de estos 12 meses, 26,3 y una desaprobación, ya dijimos, de 69,5 según esta encuestadora. Ollanta Humala mantenía 48,3 al año del inicio de su gestión. Alan García Pérez tenía 34,3 durante su segundo periodo presidencial y Alejandro Toledo 17,3, bastante bajo también. Había un desgaste importante desde el punto de vista político de Alejandro Toledo. Interesante verlo porque el desgaste y la luna de miel queda clarísimo, se fue rapidísimo. La luna de miel se ha ido y más aún con los conflictos sociales que estamos enfrentando. Antes de dar inicio a la mesa que tenemos y presentarles a quienes nos acompañan, está con nosotros a través de la línea telefónica Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, porque queremos conocer cuál es la posición de la Defensoría respecto a esta huelga del magisterio y la situación actual en la que se encuentra. Doctor Gutiérrez, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, encantado de saludarla. Sí, ¿cuál es la posición de la Defensoría del Pueblo? Primero, ¿cuál es el diagnóstico que se hace hasta el momento de este conflicto social? Y en segundo lugar, le preguntaría cuál es su opinión sobre la manera en que se viene manejando. Bueno, en primer lugar, quisiera señalar que la posición de la Defensoría del Pueblo siempre es y será en favor de los estudiantes, porque estamos aquí hablando de un derecho fundamental que afecta a más de 1 millón de estudiantes, que son quienes están pagando los costos de esta prolongada huelga. Nosotros reconocemos que existen serias brechas en el sector de educación, que evidentemente hay un retraso en el pago de los profesores y que los profesores desde luego tienen derecho a reivindicar todos estos derechos. Sin embargo, la democracia para la Defensoría es un equilibrio que debe preservar siempre el derecho de los más vulnerables. Y como he dicho al principio, los más vulnerables son los estudiantes. Dicho esto, nos preocupa mucho que la huelga se haya generalizado en cerca de 20 regiones. Nos preocupa también, como dije hace un momento, la prolongación de la huelga. Para esto existe ya hace, creo que el año 2007 o 2008, una norma que establece que la educación es un servicio público básico que no puede detenerse. Y 24 horas después de que hay una huelga o una paralización, tiene que restablecerse las clases. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no se puede hacer? Porque esta norma hablaba de un registro de profesores alternos, algo así como profesores sustitutos. Lo cierto es que de 2007 a la fecha, es decir, 10 años después, no se ha implementado este padrón, este registro. Y nuevamente, el Estado, la sociedad, no toma conciencia de el grave daño irreparable que se hace a cientos de miles, más de 1 millón de estudiantes. Esa es la posición de la Defensoría, exigir que se restituyan las clases sin perder un día más, reconocer que existen brechas en el sector de educación y que el gobierno de algún modo ya ha dado muestras concretas de preocuparse sobre el tema en la medida en que está adelantando montos que incrementos iban a dar el año 2018, claro, para fines de este año. Muchísimas gracias al Defensor del Pueblo, gracias al doctor Walter Gutiérrez por esta comunicación que de alguna manera abre o nos da pie para iniciar la mesa que les habíamos anunciado. Están con nosotros 3 congresistas de distintas tiendas políticas. Está Javier Velázquez Quesquén, congresista del Partido Aprista. Está con nosotros Johnny Lescano, congresista de Acción Popular. Y está el vocero de la bancada de Peruanos por el Cambio, Vicente Ceballos. Bienvenidos. Muchas gracias a los 3. Quisiera primero hacerle la pregunta concreta al congresista Javier Velázquez Quesquén y sobre eso también conocer las opiniones de ustedes dos respecto al papel y al trabajo de la ministra Martens. Usted ha dicho que por dignidad ella debería renunciar. ¿Se sostiene en esto? Por supuesto, y lo diré por lo siguiente. Yo creo que la decisión del presidente de la República de que
quemar la instancia del ministerio, del sector que es el responsable de tratar este conflicto, y del presidente del Consejo de Ministros, y haber él decidido el día de mañana tomar conocimiento de este tema, prácticamente la deja absolutamente descolocada. Máxime si ella a partir de mañana había decidido hacer descuentos. Y la verdad es que... Claro, había decidido hacer descuentos desde el lunes, ojo. Sí, pero disponerlos a partir del día de mañana. Pero digo lo siguiente porque yo hago una evaluación de todo el proceso del conflicto. Y si bien es cierto, el presidente en su momento en Cusco ofreció incrementar el piso salarial a 2.000 soles en este año, el primer año del gobierno, el conflicto no se puede manejar por Twitter ni por WhatsApp. Entonces lo que ha pasado es que no han ido al Cusco a decirle a los profesores que se iba a honrar ese compromiso, pero el gobierno no iba a prever lo del abayato, lo del fenómeno del Niño, o sea, la caída de la recaudación. Entonces, el maltrato del conflicto, y además, digo por lo siguiente, yo concuerdo con lo que dice el defensor del pueblo. Acá el derecho fundamental es de los estudiantes. ¿Dónde está la protección al derecho de los estudiantes, los padres de familia, de los profesores que no han paralizado? Entonces, lo que se está haciendo es en este clima de confusión, se están promoviendo acuerdos que lo único que van a generar es conflicto interno. Por ejemplo, hoy día han cerrado el Ministerio, desesperadamente, el Ministerio de Educación ha cerrado un acuerdo con el sindicato de Lima Provincias, de Lambayeque, de mi tierra, sí, acá de Cusco, está el comunicado. De Cusco, sí, ¿cierto? Y de Pasco. Yo he hablado con los dirigentes de Lambayeque, les he preguntado, me dicen, nosotros no sabemos nada, pero han corroborado lo que yo he dicho los dirigentes que han suscrito el convenio, diciendo, no estamos ni con Patria Roja, que es el que controla el SUTEC a nivel nacional y que ha perdido legitimidad, y están en el otro lado los del CONARE, que están vinculados al MOADEF, supuestamente. Entonces, ¿con quién va a conversar mañana el presidente? A partir de mañana, la instancia que va a resolver los conflictos es obvio. Están los médicos en cola esperando la solución de su conflicto. También van a parar las enfermeras, las obstetrices, el Poder Judicial. Nadie va a querer hablar con su titular de empleo ya. Todos van a querer legítimamente estar en Palacio. Ir de frente a tocar la puerta de Palacio. Entonces, ¿para qué elegimos ministros? ¿Para qué? Así es, o sea, es la responsabilidad política. Yo sí creo en la legitimidad de la demanda de los maestros, pero tampoco se puede precipitar soluciones a conflictos que van a sentar precedentes, que en el futuro lo único que van a generar es desorden y van a generar confusión en un momento en que necesitamos que la educación como la salud sean verdaderamente políticas que trasciendan a los gobiernos, ¿no? Por eso es que... ¿Cómo debería ocurrir? Es decir, si fuera asesor de Marilu Martens, ¿ella debería renunciar o el presidente debería pensar ya en un recambio en el ministerio? No, yo creo que por ya desde el momento que el presidente decidió tomar eso, es como si tú no lo puedes resolver, yo lo voy a resolver. Eso es la práctica, es lo que ha dicho. Entonces, yo creo que ahí lo decente es poner el cargo a disposición para que puedan nombrar a una persona que pueda darle oxígeno al gobierno. Lamentablemente, yo digo, lamentablemente hay un maltratamiento, hay un desdén por tratar los conflictos sociales. Este conflicto que se veía venir, que se ha anunciado la paralización hace casi 50 días, debió preverse. Entonces ahora, se va a llegar mañana a un acuerdo pasado, pero la recuperación de clases, eso de verdad no se va a hacer. Entonces, ¿quiénes se afectan? Los chicos, los niños. ¿Por qué estamos en el último lugar de la prueba PISA? Perdóneme que lo interrumpa. Bueno, esta historia o el desenlace de lo que podría ser esta huelga comenzó en efecto el jueves pasado. Ya para entonces se había extendido durante mucho tiempo la huelga de maestros, ¿no? Ya teníamos cerca de un mes, si no más, en algunas regiones. Bueno. Y el jueves, en efecto, la ministra de Educación salió acompañada del presidente del Consejo de Ministros a decir que ya había un compromiso firmado entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales que parecían ser los interlocutores ante los maestros. Escuchemos las declaraciones del 4 de agosto de la ministra de Educación. El mensaje es a todos los profesores: regresen a las aulas. El Ministerio de Educación está avanzando en la carrera magisterial. Son 5 los avances que hemos tenido, pero también está dentro de estos 5 compromisos el que el lunes 7 todas las regiones, todas las escuelas de todas las regiones iniciarán clases y si no se procederá a los descuentos. El congresista Velázquez Quezquén decía con quién se va a reunir el presidente el día de mañana con esta división que hay de sindicatos y gremios. La otra pregunta es, ¿se va a descontar, como anunció la ministra, o el descuento también será parte de la negociación de mañana?
es decir, que no se descuente nada las ausencias desde el lunes que había establecido la ministra de Educación. En ese caso sí quedaría absolutamente desautorizada. Pero ¿qué dice Johnny Lezcano? Bueno, yo creo que... Buenas noches. Buenas noches, noches, bienvenido. Yo creo que habría que hacer el análisis de este asunto de la educación desde el punto de vista coyuntural de esta paralización y, en segundo lugar, de las políticas educativas en el Perú desde hace años atrás. Mañana el presidente se tiene que reunir con el representante, creo que apellida Castillo, representante de todos estos gremios regionales de educación. Hay un profesor que los está representando y obviamente tendrá que escuchar a todos los delegados de las regiones, porque se ha dicho por parte del representante del Cusco que esa acta que se ha firmado el día de hoy, que ha sido desconocida por las otras bases de otras regiones. Los que están en Lima han desconocido el acta y esto ha sido parte de un anuncio hecho por la ministra. La ministra con dirigentes del Cusco. Señor Mesa, ya. Sí, dice que eso se va a ratificar el día de mañana, lo cual supone que esta acta va a ser materia de discusión mañana con el presidente. Ahora, el presidente ha tomado esa decisión porque el SUTE, como han visto, históricamente y tradicionalmente tiene una fuerza que casi paraliza el país. Es un gremio que tiene un peso en este tipo de reclamos. De tal manera que yo creo que está bien que el presidente tome las riendas, porque se ha visto que se está afectando de manera sensiblemente a los estudiantes en todo el Perú. En segundo lugar, ¿por qué está sucediendo todo esto? Porque no solamente este gobierno, sino los gobiernos anteriores consideran que la educación es una especie de servicio, el servicio de la educación. Y la educación no es un servicio, la educación es un derecho. Hemos llegado a tal punto de que ahora la educación tiene fines lucrativos. Se puede lucrar ahí en altillos, al lado de mercados, en centros educativos. Y esa corriente, esa inclinación que se ha dado a la educación como un servicio, como algo de negocio, ha venido atravesando todos estos gobiernos. Y la posición es la misma. No es un derecho en estos momentos la educación en el Perú. ¿Cuál es la posición de la bancada de Acción Popular respecto a la posición de Marilu Martens? Es decir, ¿debería permanecer ella en el gabinete o no? Yo creo que no, porque ha demostrado en la práctica que no ha podido resolver esta huelga. Yo creo que es una persona que se ha equivocado, tiene una percepción absolutamente equivocada de educación, porque considera pues que los profesores son operadores de servicios, y los profesores no son operadores de servicios, son educadores. Ahora, si tú ves las leyes anteriores, el magisterio ha sido altamente, fuertemente maltratado. No hay capacitación, se les ha bajado de nivel y por lo tanto se les ha bajado de sueldo, y llegamos a este extremo, ¿no es cierto?, donde lamentablemente el magisterio está bien afectado. Y como se ha dicho, los estudiantes son los paganos, porque estamos con alumnos que no pueden comprender lo que leen y que no pueden hacer operaciones matemáticas. Entonces, ese fondo del asunto no se está evaluando. Mejorar esa política de Estado me parece absolutamente en el país, mejorar la situación nos va a tomar algunas generaciones incluso, es decir, subir el nivel del educando, ¿correcto? La comprensión lógica, la lectura, el razonamiento propio, el análisis crítico de los estudiantes. Sin embargo, el gobierno sí ha hecho un esfuerzo por adelantar, por ejemplo, este aumento que se había prometido, esta base salarial que estaba programada para el primer trimestre del próximo año a diciembre de 2017. Y quisiera que en ese sentido el vocero de la bancada del oficialismo, el congresista Vicente Ceballos, nos diga cuál es su percepción desde el punto de vista de la bancada oficialista. Mávila, gracias. Primero, dos precisiones. Sí. En principio se trata de un paro regional a través de un SUTER regional. El gobierno a través del Ministerio de Educación trabajaba con el SUTEP CEN nacional, y esto más de una década, ¿correcto? El SUTEP regional inicia su huelga el 15 de junio y al día siguiente, el 16, el gobierno regional del Cusco le da un reconocimiento de carácter regional. Y se entiende, si es un SUTEP regional, tiene un pliego o una reclamación regional. El reclamo nacional lo tiene el CEN nacional. Eso por un lado. En segundo lugar, todavía no acabamos de concluir el proceso de descentralización. O sea, hay competencias educativas que son del gobierno nacional y otras que son del gobierno regional. Lamentablemente los gobiernos regionales, particularmente en el caso de Cusco, no asumieron oportuna y debidamente sus responsabilidades y competencias. Y esa responsabilidad, es más, cuando se apertura una mesa de diálogo, quien tenía que liderar ese proceso inicial era el señor Licona del Cusco, el gobernador. Sin embargo, él se ofreció de facilitador entre el Ministerio de Educación y el SUTEP regional Cusco.
Primer espacio. El segundo espacio que quiero, es necesario ponerlo como premisa de trabajo. Perdóneme, antes de que continúe, el propio gobernador regional fue el que se ofreció como mediador. Es más, participó aquí en la ciudad de Lima en una reunión en la cual yo estuve presente, conjuntamente con los congresistas del Cusco, tratando de zanjar el problema, ¿no? Y él estaba presente allí, él se retornaba al Cusco para instalar una mesa de diálogo, fue un soporte técnico-administrativo del ministerio, hasta con 2 viceministros, para facilitar las cosas, el entendimiento. Pues viene, se sienta en la mesa. Obviamente la predisposición era que lo lidere. No, todo lo contrario, él facilitaba. Aparentemente el problema ya dejó de ser un problema regional para entenderse con el gobierno nacional. Entonces estaba como excluyéndose de responsabilidades y esto profundizó en cierta forma el distanciamiento. El segundo aspecto, que quiero precisarlo también, es que este es la invitación que ha hecho el presidente de la República a los delegados regionales de SUTEP es parte de un proceso estratégico. No olvidemos que el día jueves no solamente se reúne el Premier y el Ministro de Educación con los gobernadores regionales, sino también a su vez ese mismo día se reúne la ministra con 19 delegados regionales. ¿De acuerdo? Y se suspendió este proceso para validarlo con las bases. Bueno, no se reanudó hasta el día de hoy. Y anoche. Y anoche, a efecto de ello, se han reunido hasta 4 delegados, bien lo ha dicho Javier, ¿no? Es Pasco, es Lambayeque, es Lima Metropolitana y es Cusco, y han llegado a estos acuerdos. Pero si revisamos el acta, lamentablemente no la tengo a mano, en el encabezado también participaron otros dirigentes de carácter regional, pero que todavía no han firmado este documento porque obviamente están sometiéndolo a consulta de sus bases, ¿correcto? Entonces, el presidente sabía perfectamente de este proceso. Sin embargo, esto estaba ya sobrepasándose de los límites y tomó la iniciativa, oiga, y una vez hay que sacar este tema. O sea, no es que el presidente haya tenido una determinación unilateral, sino ha sido parte de un proceso que estaba encaminado a una solución. Ahora, la pregunta concreta. Miren, en primera instancia, el aumento estaba predeterminado para los nombrados en abril del próximo año, marzo del próximo año, y para los contratados, agosto de este año. Hoy, producto de este entendimiento del día de ayer, 11 de la noche con precisión, es que el aumento es a partir de diciembre de este año, y no solamente para los nombrados, sino también para los contratados. Y el piso mínimo va a ser los 2.000 soles. En segundo lugar, es que de un presupuesto de 200 millones para pagar la llamada deuda social, que comprende todos los sectores, 180 millones va a ser considerado para los profesores. Y acá viene otro problema que también se dice que es responsabilidad del gobierno central. Estos 180 millones son distribuidos en el pago de la deuda social a nivel de cada gobierno regional. Hay problemas en la priorización de quiénes ha de pagarse o no. Y hay una ley con precisión. Y ahí vienen, en cierta forma, los entrampamientos. Y un tercer acuerdo, que también ha sido comprendido por los delegados regionales, es el tema de la evaluación docente. Claro. Esto ha sido entendido que esto es impostergable y sí se ha asumido que tiene que haber un mayor énfasis en lo que es la capacitación previa. La capacitación previa. Ahora, hoy, después del Consejo de Ministros, el Premier Fernando Zavala se presentó y dijo que el presidente no iba a conversar con ningún manifestante, ningún sindicalista, líder sindical que haya participado en hechos violentos o que promueva la violencia. Escuchemos qué fue lo que particularmente dijo Fernando Zavala esta tarde. Creemos que Marilú Martens ha hecho un trabajo muy importante. Ella viene trabajando en términos de mejorar la educación en el Perú. Lo que ha hecho el presidente es hacer un llamado al diálogo que permite mejorar la información y la comunicación con delegados de todas las regiones. Es importante mencionar y repetir lo que el presidente Kuczynski señaló, es que nosotros no vamos a reunirnos con líderes sindicales que representan la violencia, que no creen en la democracia. Que quede muy claro, nosotros no nos vamos a reunir, no vamos a permitir en ningún momento que representantes de Sendero Luminoso, ni allegados a Sendero Luminoso, entren a la Palacio de Gobierno o nos sentemos a negociar con ellos. Lo que hay es un diálogo con aquellos representantes, delegados de gremios de la educación, no violentistas, y digamos que respetamos la democracia.
Claro, esto fue lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros respondiendo a los periodistas que evidentemente lo cuestionaban sobre la reunión de mañana. Ahora, dos preguntas antes de seguir la ronda para el congresista Ceballos. Uno, ¿cuál es la posición de la bancada de Peruanos por el Cambio respecto al desempeño de Marilú Martens a cargo del Ministerio del Interior? El hecho de que el presidente haya salido... De Educación, perdón. El hecho de que el presidente haya tenido que salir al rescate porque la situación se descontrolaba, ¿no la deja sin piso a la ministra? Mire, yo soy miembro de la Comisión de Educación, miembro titular los últimos 6 años. Me han acompañado Javier y Johnny Lescano. Entonces estamos bastante compenetrados con lo que es el trabajo del Ministerio de Educación, particularmente en el caso de la actual ministra. Consideramos particularmente que no. Obviamente aquí ha habido excesos, no tanto en el Ministerio, sino incomprensiones por propios los actores sociales, en este caso los subregionales. Y definitivamente dejamos en la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República, ver la oportunidad, no solamente de la ministra de Educación, sino de cualquier otro ministro, de poder ver su relevo en la oportunidad que determinen ellos. ¿No cree usted que ocurra lo que ha dicho el congresista Velázquez Quesquén, que luego de que el presidente reciba a estos representantes, vengan otros sectores, mañana las enfermeras, pasado los campesinos del sur, traspasado otros y así sucesivamente todos quieran tocar la puerta? No del creo, presidente? porque fíjese, yo le indicaba antes que este proceso de entendimiento se ha iniciado el jueves de la semana pasada, con gobernadores y con dirigentes. Ayer también se Pero los gobernadores han demostrado no ser los mejores interlocutores. Sí, exactamente, ¿no? Pero han sido parte del proceso, ¿no? Y el día de ayer hasta las 11 de la noche también se han reunido con delegados regionales. El presidente estaba perfectamente enterado de ello. Sin embargo, ya la información decía que esto estaba traspasando el mínimo de ponderación y él tomó la iniciativa pertinente. Obviamente hay que poner coto a esto, pero era parte del proceso. No es que sea una determinación ajena a lo que venía impulsando el Premier, no solamente la ministra de Educación también. Es decir, el presidente cuando anuncia voy al diálogo con estos sectores, ¿la ministra estaba enterada de eso? Por supuesto que sí, por supuesto. Es que el diálogo no es de hoy día ni de ayer. Esto se inicia el jueves de la semana pasada. Entonces, ¿estaba previsto que finalmente el presidente abriera las puertas de Palacio de Gobierno? No, definitivamente no. O sea, en ese mensaje de que estaban las puertas abiertas, no. Sino que el presidente, entiendo yo, que veo que el proceso de una u otra manera estaba dilatando, vio pertinente, entiendo yo desde su punto de vista, oiga, esto hay que ponerle coto, vamos a dar una negociación directa. Ahora, yo entiendo que el presidente mañana no se va a poner de tú a tú. Sería imposible y poco prudente. Entiendo que él va a facilitar y que finalmente tiene que entrar en una rueda de entendimiento. Es el Premier, no solamente en tal condición, sino como ministro de Economía y Finanzas y la ministra de Educación. Pero la reunión o el anuncio que se hace el jueves, esta foto que se toma la ministra con todos los gobiernos regionales donde se anuncia ya el final de la huelga, entonces, ¿para qué se hizo? ¿Se había una reunión pendiente con el presidente? Le explicaba inicialmente de quienes tuvieron que asumir responsabilidades y solucionar el problema regional eran los gobernadores regionales y muchos de ellos excluyeron de responsabilidades. No olvidemos que muchos directores de UGEL, que muchos directores regionales de educación y que los propios gobernadores regionales son también profesores. Es más, a pesar del acuerdo del día jueves pasado, muchos gobernadores regionales, caso Puno, por ejemplo, se han desentendido de este acuerdo que lo han suscrito de manera personal. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, salió el fin de semana y señaló que había 5.000 maestros que habían firmado los planillones del Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, para que este se constituyera en un partido político y que pueda participar activamente en la política de nuestro país. Luego de esto, otros analistas han dicho que más bien el rol del Movadef es menor de lo que el propio ministro anunció, que el ministro habría inflado la información respecto a la presencia de Movadef en el grupo de los maestros en huelga. ¿Qué es lo que opinan nuestros invitados? Bueno, primero diré que el ministro ya nos tiene acostumbrado a este tipo de excesos, abruptos. Mira la contradicción, en el contexto de esta paralización magisterial, que nosotros la apoyamos porque es legítimo que el piso salarial de los maestros sea no menos de 2.000 soles. Decir que hay 5.000 maestros vinculados al Movadef lo único que hace es echar más combustible a este conflicto que el gobierno no lo puede resolver. Pero no es falso. Tampoco es verdadero, que te lo demuestre pues. Y además te digo lo siguiente, con mayor responsabilidad este señor, que es ministro, ya debería tenerlos a buen recaudo, supuestamente si son del Movadef. Y segundo, quiero decir lo siguiente, aquí lo que veo es que hay una política, no hay coherencia en los objetivos del gobierno. Cada uno, como ves, el Ministerio de Educación a la libre, el Ministerio del Interior y el presidente por otro lado. ¿Tú crees que los peruanos se dan cuenta? El ministro, por ejemplo, cuando ha sucedido el fenómeno del niño costero, el gobierno dice, no, hay plata. Paren los panamericanos, que son 1.200 millones de dólares. Con eso resolverían no solamente la huelga de los maestros, sino de los médicos. No, vamos adelante, tenemos plata. ¿Cuánto gasta? Ya tenemos esta mascota. ¿Cuánto gasta el Ministerio de Educación al año en famosas consultorías? 600 millones de soles. Entonces, que no pueden adelantar
el incremento del piso salarial. Entonces, este tipo de mensajes contradictorios y me parecen absolutamente absurdos. El ministro del Interior ya no estuvo acostumbrado a este escuadrón de la muerte, los mega operativos que después aparecen desmontados, persiguiendo a la esposa, a una señora venezolana, persiguiéndola, y los delitos callejeros cada vez incrementándose. Y ahora está diciendo que Carlos Osombrío lanza cortinas de humo para alargar el tiempo y dar, sí, ganar tiempo para solucionar los problemas. Lo primero que tiene que hacer como responsable del sector, si es que esto no lo ha pasado a la Fiscalía, es decir quiénes son esos 5.000 maestros. Imagínate en ese ambiente mañana que van a llevar un protector de mentiras, que sea para ver qué dirigente está vinculado, que no. Entonces, o mañana van a estar con el padrón diciendo, tú estás en el padrón, no entras, tú sí entras. Me parece absolutamente contradictorio, poco serio, de cómo tratan los conflictos sociales. Me parece que hay un desdén. Los maestros, su reclamación es legítima y es siempre normal, y que en estos movimientos de reivindicaciones se infiltran los violentistas. Para eso está la inteligencia, pero no para decir existen ahí, la tiras como un globo de ensayo, cuando el sector ha debido ya ponerlos a buen recaudo. Si la inteligencia de nuestra Policía Nacional, de nuestra funcionara, estas personas no pudieran estar alimentando la violencia y el odio. Querer desconocer que hay, por el mal manejo, que como bien lo ha dicho, ha sido muy honesto Vicente Ceballos, de reconocer que este fue un problema que nace en la región Cusco y que se le escapa de las manos al Ministerio de Educación por la complicidad, y hay que decirlo, de algunos gobernadores regionales, que no han actuado como interlocutores, sino que se han puesto de costado. ¿No he visto lo que declaró la gobernadora de Arequipa? ¿Por qué han pagado si no se había trabajado? Entonces, lo que pasa es que el gobierno tiene un pésimo manejo de los conflictos sociales, y cuando ya ves que esto ha escalado, quieren echarle la culpa o quieren meter más miedo, más temor. Me parece que es impertinente. Además te diré lo siguiente. Irresponsable incluso podría ser. Por supuesto que absolutamente irresponsable, que lo descalifica el ministro. Pero te digo, mira, han firmado acuerdos con 4 regiones. Bajo esa lectura, por supuesto. Son 13 regiones que no han firmado los acuerdos. Entonces, claro, mañana, son 17 y solamente habrían aceptado Cusco, Pasco, Lambayeque y Lima provincias. Y tengo la seguridad, y no me alegra, porque yo quiero que se resuelva esto, porque estoy pensando en los niños, en los padres de familia que hacen un gran esfuerzo de mandar a sus hijos al colegio. No me alegra, pero conversé antes de venir con los dirigentes de Lambayeque, con los que hoy día nos pidieron una reunión. Desconocemos ese acuerdo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mañana eso va a ser un caos. Entonces, yo sí saludo, conociendo al presidente que de buena fe quiere resolver este problema que no lo ha podido controlar su ministra, quiere resolverlo él y el primer ministro. Ojalá. Rescata la buena voluntad. Ojalá, sí, por supuesto, también del primer ministro. Pero de verdad que esto se le ha escapado de la mano. Escuchemos a Johnny Bueno, yo tengo una visión distinta. Yo creo que esas reuniones con los gobernadores regionales fue un error, porque no son los gobernadores regionales que estaban en paro, sino los profesores. Y dijeron que no se reunían porque cuestionaban la dirigencia, porque estaba con el Movadef. Bueno, a la ministra la hemos visto con los dirigentes de las regiones firmando una acta, una situación que no se entiende. De tal manera que esto demuestra que se ha podido resolver el problema desde hace muchos días atrás. Lo que no ha habido es una vocación de diálogo en este gobierno. No hay vocación de diálogo, sino imposición. En tercer lugar, esta situación de lo que dice el ministro del Interior, que dice hay 5.000 profesores que han firmado los plenarios para que el Movadef se convierta en partido político. Las fuerzas políticas parece que todas las fuerzas políticas están ciegas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Un papel de hacer trabajo de inteligencia? Sí, pero lo que refleja fundamentalmente es que el magisterio está abandonado. ¿Pero usted cree que hay una presencia importante del Movadef en el magisterio? Yo creo que sí, no solamente del Movadef, sino de otras fuerzas políticas, pero que de duda cabe, ahí están también los Movadef. Pero ¿por qué están los señores del Movadef con 5.000 firmantes? Y tomemos que es cierto, cuando no está el Estado, ¿quién está? Cuando está abandonado el sector rural, no hay policía, no hay educador, no hay hospital. ¿Quién está? ¿No considera que exageró Carlos Osombrío cuando habló de esta infiltración? Yo no tengo elementos como para decir lo que dijo el ministro, pero ¿cuál es el mensaje, pues, con lo que ha dicho el ministro? El mensaje, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo puede haber 5.000 del Movadef en el magisterio? ¿O está demostrando que la educación en el Perú y el magisterio está abandonado?
Lo que pasa, claro, es que el ministro... Y que el Estado está ausente, claro, y que el Estado ha estado maltratando la educación, y que el Estado ha permitido el negocio con la educación, ¿no? Un abandono total. Por eso te digo, Mávila, cuando el Estado no está presente, ¿quién se metan? Las posiciones pues radicales. Entonces, ahora, en vez de Carlos Tapia, permítame la tingencia. Carlos Tapia dice que es un porcentaje menor, que en realidad la cifra es correcta o puede ser correcta en cuanto a números, pero que en porcentaje en realidad no tiene, que más bien Movadef está aprovechando la propaganda que sin querer le estaría haciendo el ministro Basombrío. Bueno, siendo grande la cifra o siendo chiquita, si tú le cierras al magisterio, a los profesores, la puerta y le dices, no dialogo contigo, ¿a dónde los estamos empujando? Si hay profesores, 1, 2, 10, 20 o 5.000 o 1.000 profesores del Movadef, ¿a dónde los estamos empujando? No solamente a los profesores, sino a los estudiantes. ¿A dónde los estamos empujando? Ese análisis político no se está haciendo. Simplemente se está diciendo, bueno, hay que perseguirlos, hay que investigarlos, bueno, que se haga, pero que también se recupere a los profesores a una vocación democrática y no dejarlos pues a expensas del Movadef. Al congresista Vicente Ceballos, 2 puntos. El tema del Movadef y 2, ¿cómo se va a seleccionar quién entra y quién no mañana a Palacio de Gobierno? Mire, lo que ha dicho con precisión el ministro Carlos Basombrío es que hay alrededor de 5.000 profesores militantes o afiliados a lo que es Movadef. Y se ha identificado a 300 docentes que tienen procesos penales vinculados al tema de apología y terrorismo. Lo segundo, a efecto de esto... Ahora, estos 300 ya... Efectivamente. Entiendo tendrían que estar apartados. Tendrían que estar, y si no lo han hecho, lo están haciendo ya, ¿correcto? Ajá. Es más, la ley de reforma magisterial así lo establece, ¿correcto? Lo segundo, hay que ser muy cautos para diferenciar. Entiendo que ellos son 370.000 profesores a nivel nacional. Obviamente hablamos de 5.000, o sea, no todos somos a la vez. Hay que ser bastante cautos y precisar y no caer en generalizaciones. Y lo segundo, bien está dicho sobre la mesa, ¿no? Aquí tenemos que revalorizar el rol del docente. Hablamos de calidad educativa, pero no podemos manejarlo ajeno a lo que significa el docente en su participación. ¿Cuál va a ser el filtro mañana en Palacio de Gobierno? Ahora, acá hay 2 filtros. Ya un filtro se utilizó en el tema de la primera reunión del día jueves. Son docentes acreditados por cada dirección regional. Y lo segundo, también tiene que haber un segundo filtro brindado por lo que es el Ministerio del Interior. Tiene que haber auténtica representatividad. A lo que decía Javier, sí, el representante de Lambayeque, mejor dicho, no tiene resonancia en los acuerdos en Lambayeque. De repente hay una debilidad en comunicación de este delegado con los profesores de Lambayeque. Entonces hay que reforzar estos espacios de comunicación. Claro, pero lo que debe primar en democracia es el diálogo, es la voluntad de diálogo. No, eso, y mañana está puesta por parte del gobierno como la mejor predisposición. Pero ¿qué pasa si tenemos en Lambayeque 2 facciones? Una que firmó hoy, se tomó la foto con la ministra, y otra que en Lambayeque desconoce ese acuerdo. Mávila, está la facción de SUTEP-CEN nacional, está la facción de SUTEP-CONARE. Pero la SUTEP-CEN ya no cuenta, porque no puede manejar la situación. La SUTEP-CEN ha sido completamente desautorizada. Exacto. Los que están ahí marchando no son el SUTEP-CEN. Exacto, y eso entro a la tercera facción. La tercera facción son los SUTEP regionales. Y con eso va a dialogar mañana el gobierno. Ya viene dialogando. Mañana lo que se quiere cerrar es este espacio de diálogo. Un entendimiento, ya hay un acta preliminar suscrita por 4 delegados, esperamos que mañana los demás... ¿Cuántos delegados son los que se van a reunir con el presidente mañana? Mire, hasta donde tengo informado, el día jueves suscribieron el acta inicial, son 19 delegados, el día jueves de la semana pasada. Ayer han participado más de 4 han firmado el acta, porque los demás sostuvieron de que esto tenía que ser ratificado ante sus asambleas de base. 19 reconocidos ya. ¿Y cuál es la legitimidad de estos representantes? Entiendo, ya le he dicho, hay 2 espacios. El propio Ministerio de Educación, que va a exigir a las direcciones regionales la acreditación, y lo segundo, el filtro necesario del Ministerio del Interior. Se ha dicho, y con mucho énfasis, que no pueden participar docentes que estén muy apegados a lo que es la violencia y todo tipo de excesos. Definitivamente, estos no pueden estar en un espacio de diálogo democrático. Muy bien. Bueno, el tema con el que queríamos cerrar es cómo recuperamos las clases. ¿Qué hacemos ahora con las horas perdidas? ¿Va a ser posible? Mercedes Cabanillas decía que si se trabaja enero y febrero, por ejemplo, sí se podría recuperar el tiempo perdido. Pero ¿qué hacemos con los chicos de quinto de media? Claro. ¿Podemos escuchar? ¿Tenemos todavía tiempo para eso? ¿O ya nos ganó? Producción. ¿Vamos? Vamos con lo que dijo Mercedes Cabanillas, ex ministra de Educación. Enero. Si trabajan supervisadamente febrero y enero, sí pueden recuperar. No así los que tienen el compromiso de postular a la universidad o el deseo de postular a la universidad, claro, que son las promociones. Pero de primero a cuarto secundario y toda la primaria, sí, no solamente pueden, deben recuperar.
Bueno, esto suena tristísimo para los chicos de quinto de media. ¿Qué acciones se va a tomar desde el Congreso? ¿Se va a interpelar a la ministra Martens? Última ronda. No, yo todavía no lo hemos consultado en la bancada. Lo que he dado es una apreciación como parlamentario y como... ¿No como bancada, aprista? No, la bancada, hoy día hemos recibido al señor Castillo y la facción de dirigentes que mañana van a ir a hablar con el presidente. Ellos están buscando cómo llegar a dialogar también con el presidente, porque el presidente ha esta posibilidad. Pero yo creo que aquí ha habido pagos que no tienen la correspondencia de un servicio prestado de trabajo. Entonces, yo creo que el gobierno, en lo que no puede ceder, yo creo que sí se puede adelantar este incremento del piso salarial a octubre, se puede. En lo que sí no se puede ceder es en que no se recupere el tiempo perdido. ¿Y los descuentos debería descontarse o no? Mira, el descuento se podría limitar en tanto y cuanto los profesores se comprometan objetivamente a un calendario de recuperación de Puede clases. haber flexibilidad. ¿Qué dice Johnny Lescano? No, yo creo que, mira, para recuperar clases de 50 días, yo creo que es posible hacerlo poniendo voluntad, ampliando los horarios y apoyando el Ministerio de Vivienda, dando algún tipo de logística, alimentación a los chicos. Pero pase lo que pase mañana, ¿se debería aplicar el descuento a los ministros que han estado en huelga? A los profesores. ¿Por qué será? Es un tema del subconsciente, es un tema del subconsciente, creo, porque me vienen pasando varios días. ¿Por qué demonios le digo a los maestros ministros? ¿Por qué? ¿Por qué le digo también a la congresista Bartra también la llamé ministra? Bueno, premonitorio. No, lo concreto es si se le descuenta a los maestros, ¿se aplica o no? Con voluntad todo se puede hacer. Recuperar las clases yo creo que es absolutamente posible. ¿Pero mano firme con los descuentos o no? Mano firme con los descuentos. Si no se recuperan, no se les paga. Correcto, por la posición oficialista. Hay una ley y hay jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional. La educación es un servicio público esencial. A efecto de ello, tiene que haber descuentos. Y obviamente, quien no se incorpora dentro de los acordados, tiene que haber despidos. Y es más, ya intervino Contraloría empezando por el Cusco. Sí, la Contraloría está siguiendo. ¿Cómo están actuando las autoridades educativas? Obviamente son recursos públicos. Sobre eso no cabe negociación alguna. Mire, definitivamente no, pero acá lo que ha dicho Javier también parece bastante pertinente, ¿no es cierto? Tenemos que evaluar el proceso de recuperación de clases, y bien se ha puesto énfasis. Acá los más perjudicados son los chicos de quinto de secundaria. Los exámenes de admisión en muchas universidades empiezan entre noviembre y diciembre. Vamos a ir a enero, febrero y de repente no va a poder alcanzar. Esta es una responsabilidad que también tienen que asumir a los docentes. O sea, los docentes tienen que ser bastante dignos y decir, sí, esto hemos reclamado, pero también este impacto negativo hemos tenido como efecto colateral. Muy bien, muchísimas gracias por haber aportado con sus opiniones. Deseamos de verdad que mañana la reunión sea exitosa, se lleve dentro del ámbito de un diálogo democrático, que no suponga una cesión, una concesión o una flexibilidad frente a cualquier movimiento violento que se pueda estar incubando en nuestro país. Y si los ministros no trabajan, que les descuenten también. Gracias a ustedes, enhorabuena por nuestro país. Ojalá mañana tengamos una buena noticia que contarles. Vamos a la pausa y regresamos con más. Esto es 2017. Continuamos con el programa y tenemos con nosotros a la congresista fujimorista Rosa Bartra. Ella desde el 17 de abril de este año es la presidenta de la Comisión Lavallato. Tiene en sus manos la investigación desde el Parlamento del caso Odebrecht, del caso que ha involucrado y salpicado a altos funcionarios de nuestros últimos gobiernos. Bienvenida. ¿Cómo está? Mávila, muy buenas noches a todos nuestros... No puedo dejar de preguntarle por la posición de Fuerza Popular respecto al manejo político de la crisis de la huelga, motivada por la huelga de los maestros. Hay una crisis en el sector de educación que tiene larga data. Nosotros tuvimos una posición muy frontal con el ministro Saavedra precisamente porque ya advertíamos los graves problemas que tenía la educación peruana. Para poner un ejemplo, el 2016 se hizo un concurso para poder acceder a la carrera pública magisterial, perdón, el 2015. Entendiendo que en el magisterio el 62% de maestros son contratados, eso es aproximadamente 150.000 maestros. Tenemos que tener una política de sinceramiento de plazas que permita... 62%, más de la mitad. 62%, sí, 62% de los docentes en el Perú tienen la condición de contratados. Eso es inaceptable. Y obedece a políticas que no se han aplicado de manera acorde con nuestra realidad. Es precarizar el trabajo del maestro. Por supuesto, porque el sueldo que tiene un maestro contratado
definitivamente pues está bastante lejos de lo que tiene un docente que accedió meritocráticamente a la carrera pública y por lo tanto tiene los beneficios propios de la carrera pública. Los acuerdos que se suscriban mañana, y perdóneme que la interrumpa para entenderla bien, ¿alcanzarían a los contratados a ese 62% o solamente va para la diferencia? Están ofreciendo un aumento del piso salarial que alcanza a todos a partir de diciembre. Promesa de campaña del presidente Kuczynski. De ahí lo delicado de tener ofrecimientos que luego no se puedan aplicar en la realidad. No se puede hacer demagogia, de ninguna manera, porque este es el costo del desorden, es el costo de la demagogia, es el costo de tener a ministros que no dieron la talla en su momento, que se fueron censurados por actos de corrupción y haber sido reemplazados aparentemente por más de lo mismo. La ministra Martens lamentablemente no ha comprendido que ese es un sector que requiere un manejo político, no solamente un manejo técnico, y ya vemos que hace agua por todo lado. Por la educación de nuestros niños, por el Perú, esperemos que esto se resuelva. Estamos a punto de que se pierda el año escolar y eso es algo que en un país como el nuestro no podemos permitir que ocurra. Así que instamos al gobierno a resolver este problema, a actuar de manera decidida. Hemos visto un gobierno errático desde el inicio, se dice, se desdice, negocia con quien no debe tomar acuerdos, por lo tanto los acuerdos no son sostenibles y ahí está, maestros en la calle. ¿Se promoverá algún tipo de acción desde el Parlamento? En el Parlamento ya hay una citación en marcha, ¿no? El día de hoy, como Fuerza Popular, hemos recibido a un grupo de maestros, los hemos escuchado, tratamos de comprender sus reclamos y hacerles comprender que desde el Parlamento vamos a hacer todos los esfuerzos que el Perú necesita para poder resolver la crisis magisterial, la crisis de la educación peruana. Esperemos que esto avance, esperemos que mañana tengamos mejores noticias de las que hemos tenido estos días y que finalmente la educación en el Perú empiece a tener el lugar que siempre debió tener. Lo necesitamos todos como país.